Bien, recordemos que en química orgánica, la química del carbono, un hidrocarburo es una cadena o una estructura formada principalmente por carbonos e hidrógenos. Dicha cadena de hidrocarburo puede estar formada por un radical y una cadena principal. Un radical es una cadena formada de carbonos, el cual su nombre dependerá del prefijo adecuado según el número de carbonos que la formen, con la terminación -il. Y una cadena principal es una cadena de carbonos con la numeración continua más grande. Los grupos funcionales, valga la redundancia, son grupos que le dan una función química específica a la cadena de hidrocarburo y están formados por 9 tipos mostrados en la tabla siguiente. Si no queda clara la información, te invito a ver los videos de introducción a la química orgánica y el tema de hidrocarburos. Sin más, comencemos con la nomenclatura de los grupos funcionales, comenzando con los derivados halogenados y los alcoholes, abordando su nomenclatura trivial como su nomenclatura sistemática. Bien, la nomenclatura trivial está elaborada para cadenas sencillas. En el caso de los derivados halogenados, reciben el nombre como haluros de alquilo. Se emplea el nombre del anión derivado del halógeno, cloruro, fluoruro, bromuro o yoduro, según el halógeno que corresponda, seguido del nombre del grupo alquilo correspondiente. Debemos saber que su fórmula está formada de la siguiente manera. Un radical X. R tendrá un valor, o bien el nombre del radical alquilo tendrá la terminación -ilo y el prefijo estará determinado por el número de carbonos que conformen la cadena. Si es de un carbono sería metilo, 2 etilo, 3 propilo, etc. El valor de X será sustituido según el halógeno que se desee utilizar, ya sea un cloro, un bromo, un yodo y un flúor, por mencionar algunos. Estos últimos, o bien X, se le dará el nombre como haluro, adquiriendo los halógenos la terminación del ion, es decir, cloruro, bromuro, yoduro y fluoruro. Para escribir el nombre, se escribe primero el haluro seguido de la palabra de y al final el radical alquilo, es decir, haluro de alquilo. Bien, veamos algunos ejemplos. En el ejemplo A, observamos que la cadena está formada por 3 carbonos y un cloro. Los 3 carbonos que observamos aquí serían el radical alquilo y el cloro sería nuestro halógeno, o sea, X. Recordemos que la nomenclatura nos dice que se escribe primero el haluro, después la palabra de y al final el tipo de radical alquilo que según va a corresponder el número de carbonos que tenga la cadena. Como estamos hablando de nomenclatura trivial, aquí no existe una cadena principal. Todos los carbonos se cuentan dentro de la cadena como radical alquilo. Por lo tanto, el cloro adquirirá la terminación o bien el nombre de un haluro, es decir, sería cloruro de, y como tiene 3 carbonos, el prefijo para 3 carbonos es prop. La terminación de un radical alquilo es -ilo, por lo tanto será cloruro de propilo. Vamos con el segundo ejemplo. Observamos que en el ejemplo B tenemos una cadena de carbonos de 5 carbonos y nuestro halógeno ahora es el bromo. Aplicando las reglas que es haluro de alquilo, en este caso el haluro o el halógeno es el bromo, por lo tanto sería bromuro de. Ahora bien, la cadena nos indica que nuestro halógeno está ubicado en un carbono terciario, por lo tanto sería bromuro de terpentilo. ¿Por qué pentilo? Porque el prefijo para 5 carbonos es pent y la terminación del alquilo es -ilo. Bromuro de terpentilo. Para el ejemplo C, que es otra cadena más sencilla, observamos que como halógeno tenemos al cloro y como radical alquilo tenemos una cadena de 2 carbonos. Por lo tanto sería
cloruro de, el prefijo para la cadena de 2 carbonos es et, y la terminación que adquiere como radical alquilo sería hilo. Cloruro de etilo. Vamos con el último ejemplo. Aquí observamos que tenemos a nuestro halógeno, que es el cloro nuevamente, pero la cadena de carbonos está indicado de manera esquemática, en donde cada punta de nuestro cuadro es un carbono. Por lo tanto, tenemos una estructura cíclica de 1, 2, 3, 4 carbonos. Para escribir el nombre de esta cadena, no hay por qué alarmarse, solamente seguir con las reglas que nos indica que sería haluro de alquilo, en donde en este caso la cadena alquilo sería de un ciclo alquilo. Por lo tanto sería cloruro de ciclo, la cadena o el ciclo es de 4 carbonos, por lo tanto sería cloruro de ciclo butilo. Bien, repasemos los ejemplos. Cloruro de propilo, bromuro de ter por el carbono terciario, por los tres radicales que tiene este carbono, pentilo por los 5 carbonos que forman la cadena, bromuro de ter pentilo. Después tenemos lo que es el cloruro de etilo. Y por último el cloruro de ciclo butilo por los 4 carbonos que forman cada punta de nuestro ciclo. Ahora bien, esto es todo referente a la nomenclatura trivial de los derivados halogenados. Continuemos con la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura sistemática de un derivado halogenado, es importante considerar 2 componentes de la cadena y del nombre. Hablamos, claro, de los radicales alquilo, los cuales ahora tendrán una terminación -il, y de la cadena principal, en donde su nombre dependerá del número de carbonos que la forma y del tipo de hidrocarburo que se trate, es decir, si está formada por enlaces sencillos, dobles o triples. Por lo tanto, la estructura del nombre queda de la siguiente manera: radical con la terminación -il más cadena principal con la terminación -ano, si se trata de enlaces sencillos, -eno si contiene al menos un doble enlace, o -ino si contiene al menos un triple enlace. Esto es, claro, siguiendo las reglas básicas de ordenación alfabética para los hidrocarburos. Para entender mejor esto, veamos la siguiente imagen. Observamos en la siguiente imagen que tenemos a nuestro halógeno, que es el cloro, y una serie de cadena de carbonos, en la cual tenemos que elegir primero cuál es la cadena principal. Si recordamos, en la nomenclatura trivial no existía una cadena principal, ya que se trataba de cadenas pequeñas. En el caso de la nomenclatura sistemática, las estructuras son más complejas, por lo tanto tenemos que elegir una cadena principal. ¿Cómo se elige una cadena principal? Una cadena principal se elige tomando en cuenta aquella cadena continua de carbonos que tenga el mayor número de estos. Si observamos, tomando este sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es la cadena más larga, es una cadena de 8 carbonos. Esta cadena será nuestra cadena principal. Todo lo que queda fuera de la cadena principal serán los radicales alquilos, que tendrán una terminación -il, y que el prefijo o bien el inicio del nombre estará determinado según el número de carbonos que la forman. Es decir, para este caso observamos que tiene solamente un carbono. El prefijo es -met,
la terminación es il, por lo tanto sería un metil. Tenemos un metil, otro metil, y tenemos una cadena de 2 carbonos, es decir, un etil. Ahora bien, la cadena principal debe de ser enumerada del 1 hasta el número total de la cadena. Para numerar, recordando las reglas básicas para los hidrocarburos, se enumera según para hidrocarburos, comenzando por el radical más cercano. Pero, como estamos trabajando con grupos funcionales, en este caso, todo grupo funcional tiene la importancia en la cadena. Por lo tanto, se comienza a enumerar a partir del grupo funcional más cercano. Si observamos, el conteo para este caso de la cadena principal comienza a partir del cloro, el cual se encuentra en el carbono 1, 2. Si lo hacemos en la otra dirección, nuestro cloro estaría ubicado en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, la opción más viable es comenzando por el cloro más cercano, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora bien, esto es lo ideal, o bien las reglas básicas para escribir y seleccionar la cadena principal de un hidrocarburo. Para nombrarlo, veamos los siguientes ejemplos. Bien, tenemos los siguientes ejemplos para explicar la nomenclatura sistemática de los derivados halogenados. Vamos a recordar la estructura del nombre. Radical con la terminación il más cadena principal con la terminación ano, eno e ino, según el tipo de enlace que contenga la cadena. Algo importante a considerar con los derivados halogenados y solamente para derivados halogenados es que los derivados halogenados pasan a formar o bien pasan a tener una característica como radical al alquilo. Quiere decir que se van a mencionar como si fuera un sustituyente o bien una ramificación o un radical más. Observamos que tenemos 3 ejemplos. Para ambos ejemplos he colocado el nombre para poder explicar por qué es que se le da la estructura a este nombre. Bien, comencemos con el primer ejemplo. El nombre del primer ejemplo es 1-cloro, 4-etil, 6,6-dimetil octano. Ahora bien, expliquemos el porqué del nombre. Recordamos que para dar el nombre teníamos que elegir una cadena principal. Para el primer caso, la cadena principal, o bien la cadena más larga de carbonos, es de 8, del 1 al 8. Todo lo que queda afuera son solamente simples ramificaciones, las cuales su nombre va a depender del número de carbonos, como ya se mencionó anteriormente. El conteo o bien la numeración del carbono de la cadena principal iniciará a partir del halógeno, es decir, en este caso nuestro grupo funcional, que es, para el primer ejemplo, el cloro. Comenzando así a numerar a partir de este sentido, del 1 al 8. Ahora bien, para ordenarlos en el nombre, se colocan en orden alfabético todas las ramificaciones, como radicales il y como nuestros cloros, que recuerden que funcionan ahora como radicales, y al final lo que es la cadena principal con la terminación ano, eno o ino. Por lo tanto, tenemos ramificaciones cloro, ramificaciones metil y ramificaciones etil. Según el orden alfabético, primero va el cloro y colocamos cloro e indicamos como coordenadas el carbono o bien el número de carbonos al cual se encuentra unido dicho halógeno. Entonces observamos que el cloro se encuentra ubicado en el carbono número 2, según la numeración. Por lo tanto sería 2-cloro.
Nos quedan 3 radicales más, los 2 metiles y el etil. Según el orden alfabético, la ramificación que continúa es el etil. Nuestro etil está ubicado en el carbono 1, 2, 3, 4. Por lo tanto será 4-etil. Hasta el momento hemos colocado solamente 2 de nuestros 4 radicales. 2-cloro, 4-etil. Tenemos 2 metiles y si recordamos la nomenclatura para los alcanos, que es la nomenclatura general, nos dice que cuando tengamos un radical de la misma especie, estos se abrevian utilizando los prefijos di, tri o tetra según el número de veces que se repite ese radical. Tenemos 2 metiles, por lo tanto es un dimetil. Ahora bien, debemos indicar el número del carbono al cual se encuentran unidos esos metiles, ¿sí? Uno por cada vez que aparezcan. Por lo tanto, tenemos que un metil se encuentra en el 6 y el otro metil también se encuentra en el 6. Por eso es 6, 6, por el número de veces que aparece cada uno, dimetil. Y al final, como lo dice nuestro nombre en la parte de arriba, se escribe el nombre de la cadena principal. La cadena principal, si observamos, está formada por 8 carbonos, por lo tanto será OC, que es el prefijo para 8 carbonos, y la terminación ano, porque está formada por enlaces sencillos de un alcano. Entonces el nombre es 2-cloro, 4-etil, 6,6-dimetil octano. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que el nombre para esta cadena es 3-bromo, 1-cloro, 2-etil, 4-metil, pentano. Si observamos, la diferencia de esta cadena con la anterior es que en este caso tenemos 2 tipos de halógenos, o sea, 2 grupos funcionales en nuestra cadena. No hay por qué preocuparse. Si tenemos en este caso 2 grupos funcionales halógenos, para elegir la cadena principal, recuerden que siempre es aquella que tenga el mayor número de carbonos. Si empezamos a buscar cadenas, detectamos que aquella cadena más larga es de 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes se preguntarán, existe otra cadena de 5 carbonos que es esta cadena lineal, 3 y 6. Perdón, es de 6 carbonos. Ahora bien, ¿por qué no elegir esta opción? Se supone que como en este caso, quien tiene prioridad o quien tiene la importancia son los grupos funcionales. En este caso son nuestros derivados halogenados. Por lo tanto, se va a elegir la cadena más larga de carbonos, pero que contengan a los grupos funcionales. Por eso elegimos la cadena siguiente, si observamos, y es la siguiente, que corresponde a 5 carbonos, porque es la más larga y a la vez nuestros grupos funcionales están ubicados o bien están enlazados a esta cadena. Esta es nuestra cadena principal, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, para numerar nuestra cadena, recuerden que se comienza a partir de el grupo funcional más cercano. Si observamos del cloro y del bromo, el más cercano es el cloro. Por lo tanto, la numeración comenzará a partir de nuestro cloro. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, será el momento de ubicar a nuestros radicales alquilo y a nuestros halógenos que participan como un radical alquilo más. Y estos se ordenan se ordenan alfabéticamente. Tenemos radicales 1, que es el bromo, 2, cloro, 3, que es un metil, y 4, que es un etil. Si los colocamos en orden alfabético, podemos ver que tenemos que era en primera instancia el bromo,
el cual se encuentra ubicado en el carbono número 3, 1, 2, 3. Por eso es 3-bromo. El cloro se encuentra en el carbono principal, el carbono 1, 1-cloro. Nuestro etil se encuentra enlazado o conectado al carbono número 2 de nuestra cadena principal, 1, 2. Y nuestro metil se encuentra enlazado en el carbono número 4 de nuestra cadena principal, 1, 2, 3, 4, metil. Repasemos el nombre de la cadena. 3-bromo, 1, 2, 3, bromo, 1 cloro, 1, 2, etil, 1, 2, 3, 4, metil. Y al final se escribe el nombre de la cadena principal con la terminación ano, eno o ino. Para este ejemplo, nuestra cadena principal está formada por 5 carbonos. El prefijo para 5 carbonos es pent y como está formada por enlaces sencillos es pentano. 3-bromo, 1 cloro, 2 etil, 4 metil, pentano. Vamos con nuestro último ejemplo. Observamos que tenemos de nuevo dos veces a nuestros grupos funcionales. En este caso se encuentran dos grupos funcionales o bien dos derivados halogenados, que es nuestro grupo funcional, del mismo tipo. ¿Qué hacemos en este caso? Solamente es indicar el número del carbono al que se encuentre unido y al igual que hicimos en el ejemplo número 1 con nuestros metiles que los abreviamos con el prefijo di para abreviar una misma especie, lo haremos en este caso. Sería un diyodo. Por eso seleccionamos lo que es un diyodo. Ahora bien, ¿cómo enumeramos la cadena? Comenzamos a partir del grupo funcional más cercano. Comenzamos del 1 al 2, tenemos el primer yodo. El otro yodo se encuentra del 1, 2 al tercer carbono. El más cercano es comenzando a numerar de este extremo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un yodo en el carbono número 2 y otro yodo en el carbono número 3. 2, 3, diyodo y al final se escribe la cadena principal, que en este caso la cadena principal es de 5 carbonos, porque como radicales o bien como ramificaciones solamente tenemos dos, que son nuestros dos yodos. Por lo tanto será 2, 3 diyodo, 1, 2, 3, 4, 5 pentano. Eso es todo para la nomenclatura sistemática de los derivados halogenados. Si se te dificultó entender cómo escribir o cómo ordenar los radicales alquilo, te invito a ver los videos de Introducción a Química Orgánica y a la introducción de hidrocarburos. Bien, sin más que decir, abordaremos el tema de alcoholes en la segunda parte de nuestro tema de grupos funcionales. Hasta la próxima.